del peso de la culpa. Exactamente. Nosotros vamos a escucharla atentamente y si después nos surge alguna curiosidad la planteamos. Y lo mismo va para todos ustedes, queridos oyentes. Si les surge alguna cuestión para plantear, aprovechen, está con nosotros en vivo aquí la psicóloga. Nuestro WhatsApp para eso es el 55 22 85. Cuando hablamos del peso de la culpa, bueno, ¿qué es? El peso de la culpa. Primero, antes que nada, voy a leer algunas de las respuestas de algunos de los seguidores de mis redes. Ante la pregunta, hice la pregunta de ¿qué te genera culpa? Y bueno, surgieron, la Hizo verdad la tarea. que... Muy bien. Siempre haciendo la tarea. Muy bien. Surgieron un montón de respuestas, se coparon todos los seguidores. Así que me genera culpa mentir, sentir que no cumplo con las expectativas de mi familia, mi sobrepeso, mandatos familiares, no hacer cosas productivas, trabajar tantas horas y no estar con mis niños, ¿sí? Como no saber decir que no. Eso entre tantas otras que fueron respondiendo. Y bueno, entonces estaba pensando... No saber decir que no, mira. Sí, yo sé decir que, no sé decir que no. Y esa Vos se sos repitió. una, María. Yo soy una, con los trabajos sobre todo. Por ahí te piden, haceme esto y no sé decir que no, y voy y lo hago. Ajá. Y ¿A si vos? no lo puedo hacer, me genera una culpa, Raymond. No, yo no tengo problema. Si tengo que decir que no, digo que no. No, bueno, pero ¿en qué, por ejemplo, el ¿Qué peso? te genera En lo que culpa? en lo que no puedo decir que no, por ejemplo, antes tenía ese problema que No dice importa María, el no, que- sacate el peso de la culpa. En algo lo que no puedo decir que no, que sí me genera culpa, es por ejemplo cuando voy a comprar comida y están en la puerta y me piden. Yo digo, no puede ser, si no es culpa mía. Me voy y llego hasta el auto ese y termino volviendo, porque si no sé que después me voy, hago 2 o 3 cuadras y pego vuelta a manzana y vuelvo. Y le digo, toma, o ¿Vos, voy y le Juli? compro algo. Porque si no, no ¿Respondés puedo. a la encuesta no puedo de la dormir psicóloga? Sí, porque decir que no me da culpa. Generalmente siempre digo que sí, lo que no significa que cumplo. A mí me Después a pareció- último momento digo no. Yo entré al Instagram de la psicóloga porque me comentó que estaba haciendo la encuesta y me llamó eso también la atención a mí. El peso de la culpa por decir que no. Y hay hasta una predicación de los que están diciendo, tenés que decir que no, ¿por qué no? Si tenés derecho a decir que no. Pero veo que a muchos le pesa Sí. eso. Bueno, después voy a decir, pero es un hábito, ¿sí? Como todo hábito, aprender a decir que no, porque Hay que muchas aprender. veces, sí, es... Bueno, a los que nos hay ir están siguiendo practicando. en vivo en el Facebook y en el Instagram de Reconquista Hoy, participen también, pueden seguir opinando en vivo. Para vos que estás viendo Reconquista Hoy por Instagram o Facebook o en el portal, ¿cuál es tu peso de culpa? ¿Qué te pesa? Contestanos también y lo charlamos acá con la psicóloga. Te escuchamos, Flavia. Bueno, como verán, no todos sentimos culpa ante las mismas situaciones, ¿sí? Depende de varios factores. Por un lado tenemos el contexto, la cultura, el país, y por otro lado cuestiones más subjetivas, la persona y el significado que le da al acto causal en sí. Por ejemplo, en los países nórdicos hay un término que se utiliza que es el kopskam, no sé si lo escucharon, pero... es la culpa que te genera comprar cosas de más. Por ejemplo, compro ropa y ya tengo mi armario lleno. Entonces, en Suecia, este término significa como, bueno, algo que te avergüenza, que te da culpa, tener de más, ¿sí? Entonces, por eso digo que depende mucho del contexto en el cual nos ubicamos. Acá en Argentina, sin embargo, eso no es ni siquiera se inventó un término para eso, pero quiero, para ejemplificar. Ahora, voy a distinguir entre lo que es la culpa jurídica, que tiene que ver con esto de ser culpable, por ejemplo, de un delito, y la que voy a hablar hoy es la culpa psicológica, Claro, que no tiene que hablamos acá ver de con delitos. sentirse Culpa culpable, psicológica, obvio. ¿sí? Para que quede claro. Bueno, y la culpa es un estado emocional, por lo general displacentero, que se da cuando nuestras acciones entran en conflicto con nuestros valores, con lo que se supone que deberíamos hacer. Puede ser que sintamos culpa por algo que hicimos en el pasado o que no hicimos, o por algo que vamos a hacer o no vamos a hacer en el futuro. Por ejemplo, tener culpa por una fantasía, ¿sí? Esto suele suceder en parejas, tener culpa por tener fantasía sin consumar el acto. Después, ¿Y también... por qué eso te va a generar culpa? Y existe. ¿A alguno de ustedes le genera culpa tener fantasías? No.
No, con otra en todo persona, caso, ¿no? lamento Con no cumplirla. Trato de cumplirla. Con otra persona. Ahí logramos que se ría Alfredo. Tratamos de cumplirla. Está bien, bueno. Y por algo en el presente que estamos o que no estamos haciendo. Por lo general, la culpa tiene, hay distintos tipos de culpa, que de eso voy a ir hablando. Pero Hablemos de la psicológica acá, que está la psicóloga. sí, en psicoanálisis, Freud, en un intento de explicar el funcionamiento psíquico, habla del superyo. El superyo es una entidad psíquica imaginaria que nos indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sería. Y el sujeto no tiene este superyo, esta conciencia moral, también se lo suele conocer como esta voz interna que te juzga, este juez implacable, que no está con nosotros desde que nacemos, sino que a medida que vamos creciendo, vamos recibiendo influencias culturales, religiosas, educativas, en el colegio, por ejemplo, que dependen de qué tan rígido va a ser este super yo. Por ejemplo, si tuviste una educación con reproches, con castigo, es muy probable que sea aún más severo este super yo, y a la hora de, por ejemplo, hacer alguna acción, bueno, tengas esta vocecita que te está diciendo, no, estás haciéndolo mal, y bueno, esto influye en tu malestar emocional. ¿Tiene más carga, más peso y padece de más malestar emocional el que viene de una formación muy religiosa, por ejemplo, que se trabaja mucho sobre la culpa? Y casi como un concepto, todos somos culpables, de hecho, desde que nacemos, porque a Jesús lo clavaron en una cruz. Y todo eso de la culpa que es muy presente en la formación cristiana. Y hay religiones y religiones, algunas son más culposas que otras, entonces sí tiene una gran influencia en esto, en la formación del super yo, en los mandatos. La otra vez hablábamos de los mandatos en una de las veces que vine, donde en un primer momento vos tenés esta voz externa, que pueden ser tus padres, la religión, que te dicen hacé o no hagas esto, está bien, está mal, y después internalizás todo esto y ya no hace falta que te lo digan de afuera, sino que vos mismo te lo vas diciendo y te vas como imponiendo valores La morales, éticos. ¿Hace personas reprimidas? Y depende de Pero cada... es un riesgo. Sí, ¿Mm? sí. Sí. ¿Nos quita libertad, por ejemplo, que la padece? Sí. Porque le genera condicionamiento. O sea, el problema sería el condicionamiento. Porque acá no hablamos de delito nada, hablamos de la culpa y el impacto psicológico que tiene en nosotros. Inmovilizador también puede ser. Sí, hay varios síntomas. Por eso ahora voy a distinguir entre la culpa más adaptativa, que es una culpa positiva y es una señal de salud mental. Porque, a ver, tener culpa, vos cuando, por ejemplo, le pones un límite, yo le pongo un límite a mi hijo, no le pegues a tu compañerito en el colegio, bueno, le estoy manifestando de que si hace eso, bueno, está bueno que se sienta culpable por pegarle a alguien. En ese sentido es una señal de salud mental, es algo positivo. Lo pusiste de penitencia porque te informaron que le pegó a un compañerito. Vos lo ponés al nene entonces en penitencia y sentís culpa. Sí, entonces lo que hace es resguardarnos y nos enseña la culpa en este caso, que si lastimaste a alguien, bueno, repará ese error, ¿sí? Lo que hiciste. Sería la culpa del lado del niño. Culpa, claro. Claro, a ver, nadie quiere criar un hijo que se sienta indiferente frente a pegarle a otra persona. Claro, creo golpeador. Que está... En ese sentido es un aprendizaje. Claro, es una digamos. emoción útil, Claro. podríamos decirlo. Ahí está, mirá, una definición, emoción útil. Ajá. Uh-huh. Y bueno, evita que vuelvas a hacer lo mismo y promueve la empatía, esta culpa útil, como emoción útil. Después está la desadaptativa, que es la que digo patológica, en el sentido que es excesiva, y es cuando, por ejemplo, te paraliza, te limita en tu vida cotidiana, te sentís culpable por todo, no podés... Bueno, esto es para ir ya al psicólogo, esto pasa acá turno con la psicóloga, ¿ves? Se me hace. Sí. Porque si te paraliza la culpa y te condiciona tanto para vivir y seguramente para ser feliz, ya es una macana eso. Hay que buscar corrección. El tema es poder registrarlo, porque podés vivir con esta culpa y bueno, nunca pedir ayuda, podés quedarte ahí. Y esto es una de las
consecuencias que puede traer la culpa a largo plazo cuando se mantiene en el tiempo es todos los síntomas como en una depresión, estrés, angustia, ¿sí? Ansiedad. Puede traer esto de baja autoestima, la necesidad de complacer constantemente a los demás. Y ahí está el no saber decir que no, que es otra culpa después. Si decías un día que no, mira, bueno, que los más jóvenes son los que se van al psicólogo, me decís, que sobre todo el que más lo padece y no busca una corrección es el adulto mayor. Es como que ya se acostumbra a vivir con el peso de la culpa, con los condicionamientos, y ya como si, listo, ya me cagué la vida con eso. Y no busca ayuda, no va al psicólogo prácticamente. Sí, bueno. Entonces está bueno que los jóvenes tienen ese hábito, que ahora no hay turno casi con los psicólogos, no sé cómo. Es un problema conseguir turno con los psicólogos acá. Porque los jóvenes son los que están llenando los consultorios. Cuando decimos jóvenes, ¿cuál es el target, digamos, más frecuente? Y yo atiendo adultos, por ejemplo, pero vos no querés saber nada con atender chicos. No sé si no quiero saber nada, pero atiendo adultos por el momento. ¿Y cuál es la franja que más dice sí, voy? Vos haces psicoanálisis. Psicoanálisis, ¿Cuál es la franja que más va al psicoanálisis? Y yo diría de 23 a 50, más o menos, son las edades de mis pacientes. Ahora calculo que otras personas deben tener distintos rangos de edad, pero bueno, eso es como lo que yo trabajo, más que nada. Bueno, también puede traer síntomas físicos, para continuar. Baja autoestima, ¿sí? Sentimiento de inferioridad, de ser incapaz. También esto de que las personas culposas por ahí son más fáciles de manipular muchas veces, y en este sentido alguien manipulador las hace sentir culpable para lograr lo que quiere. Entonces es como termina siendo un problema sentirse culpable. Y ahí cae, por ejemplo, en la trampa el que no sabe decir que no. Y es recurrente eso, ¿eh? Mirá, qué interesante. Ahora, ¿y cómo salir de esto? Yo sé lo que me dice la psicóloga siempre, que el psicólogo no tiene la fórmula escrita en un libro. Vos tenés que ir al psicólogo y ellos te ayudan a que vos lo resuelvas. Porque alguno dirá, y bueno, y danos la fórmula, psicóloga. Bueno, a ver, la idea no es rechazar toda la culpa como si fuese algo malo, porque no es así. Hoy en día están muy de moda quizá los eslogan de, bueno, no te sientas culpable, haz lo que querés, vive cada día como si fuese el último, pensá en vos. Eso entonces, viene de los más jovencitos. Sí, aprender a soltar, no tanto de los jovencitos. De todo, Es lo que es. Sí, pero ahora el Carpe Diem es más viejo que Alfredo. Claro, por eso. Pero ahora está exacerbado el Carpe Diem. Impresionante. Ahora es vivir el momento y no pensar siquiera. Es como toda una cuestión quizá demasiado egoísta pensarlo de esa forma. Y hay que tener cuidado con eso porque, como hablábamos anteriormente, la diferencia entre la salud y la enfermedad es una cuestión de grados. Y hablábamos antes de la perversión. Los perversos, que es una estructura que se clasifica dentro del psicoanálisis, son personas que se caracterizan por la ausencia de culpa. Entonces pueden abusar de un menor, por ejemplo, y nunca sentir típico, culpa. Lo leo y lo escucho en los juicios típicos de los abusadores sexuales, por ejemplo, que carecen de la culpa. En cambio, un neurótico sí tiene culpa y no podría hacerlo porque después se queda con la conciencia, no podría dormir, no podría trabajar, no rendiría de la misma forma, tendría baja la energía, cargo de conciencia, la pasás mal. Ahí está la diferencia por ahí entre esto, un neurótico que sí aparece la culpa, la capacidad. La culpa lo que te da por ahí, esta culpa adaptativa, es la capacidad de poder empatizar también con la otra persona y de, bueno, le hiciste daño y bueno, me siento mal. Siento mal y me voy a hablar, porque me quedé mal. ¿Cómo le contesté? ¿Que no lo ayudé? Entonces ahí tenés la culpa Le voy a pedir y genera la empatía. Me voy a pedir disculpas, me voy a hablar, a ver si lo puedo ayudar en algo. Interesante eso, ¿eh? Sí. Otra cosa es que la culpa vende. Entonces hoy en día... Pará, un segundito. La culpa vende, dijo. ¿Escuchaste, María? Todo lo que necesitas en cremas, maquillajes, perfumes nacionales e importados para regalar o regalarte, lo encontrás en Annet, marroquinería, accesorios y ropa interior. Annet,
líder total en perfumería. SP Indumentaria te invita a conocer la nueva colección Primavera-Verano 2024. Nuevos diseños, nuevas tendencias y más alternativas con la calidad que nos caracteriza. SP Indumentaria, Obligado esquina Iriondo, o seguinos en redes sociales como SP Reconquista. ¿Ya estás preparado? Se viene el finde y te invitamos a pasar por Jam Park Reconquista. No te quedes afuera. Es el mejor y único parque de camas elásticas de la zona. Reserva un turno. Lo podés hacer de martes a domingos al 53 1201. También en Instagram o personalmente en el salón. Y allí podés disfrutar del giroscopio, jumping, inflables, metegol, el Jenga gigante, realizar el festejo de tu cumpleaños, hacer un evento empresarial y tienen promociones para escuelas y jardines. Jam Park Reconquista, Bolívar 952. El doctor Alfredo Sebastián Segado, abogado especialista en Derecho Administrativo, Laboral, Procesal, Penal y Mediador, atiende asuntos civiles, comerciales, familiares, sucesiones, administrativos. Doctor Alfredo Segado, San Lorenzo 1527, celular 649162. Seguimos hablando del peso de la culpa. ¿Y ahora? Bueno, ¿Qué es lo que vende? la culpa vende, ¿sí? Hay toda una industria que trabaja creando por ahí. Primero te convencen de que tenés la culpa de algo, después que podés cambiarlo y te ofrecen un producto para poder calmar esa culpa. Por ejemplo, ¿qué estaríamos Y bueno, comprando de balde? acá traje un ejemplo, unas gotas para aliviar tu culpa, un libro de jodeme. autoayuda. ¿Libros de También autoayuda? pasa- Sí, pululan. ¿Qué, estás criticando los libros de autoayuda? Y el tema es que hay que evaluar, porque hay mucho negocio dando vuelta como si fuese una solución rápida. Y en realidad, por ahí hay algunos consejos que sí pueden servir, pero hay que ver el caso por caso, me parece. ¿Sí? Pero ¿y qué mal te puede hacer un libro de autoayuda, Angaú? No, Ponele no que te es- esté vendiendo uno. No es que No estoy en ayudarte. contra. Simplemente ayudarte, que perdiste el hablo del tiempo. negocio. Hablo del negocio, como que, bueno, te crean comprando este producto vas a sentirte ¿Me mejor. prestás el peso de la culpa? Incluso Los está- ejemplos que trajiste en avisos, vamos a mostrar acá a los que están mirando. libro, pastillas, gotas, y por ahí está muy relacionado con el género, porque las mujeres tienen tendencia a sentir culpa por cuestiones que están determinadas por el género. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la belleza, esto de querer tener un cuerpo hegemónico, de la celulitis, del el sobrepeso. Bueno, entonces Las lolas que no tienen. hay un montón de cuestiones así que, bueno, culpa por no tener eso y te sometes quizá a una cirugía, tratamientos estéticos, compras crema vida y por haber. Entonces, es esto de lo que hablábamos el otro día, como poder identificar que hay un mercado que trabaja con esta debilidad, si se quiere, tuya, ¿sí? Porque es como, bueno, yo me siento mal por no ser así, voy a comprar este producto para sentirme mejor, como que esta promesa de sentirte mejor así. O cuando ven una ropa por ahí en un maniquí que queda bien y algunas mujeres por ahí lo quieren y dicen, no, pero al maniquí le queda bien, a mí no me queda, y empiezan con estas cosas de las dietas y demás y caen en cosas a veces graves. Y fíjate, un ejemplo que trajo ella, ¿Entendés? te ofrecen tomar una pastilla para adelgazar y está lleno de vendedores de humo Sí, de sí, eso. sí. Ujú. Que en 8 días bajaste 2 kilos, por ejemplo. Y después viene el efecto rebote, no va a pasar, Claro. vas a volver a engordar, o sea, es así. Claro, Ujú. está bueno eso que contás. ¿Quién Sí. presenta la continuidad? Estamos con la psicóloga Flavia Ayelén Sartor en vivo en Reconquista Hoy. Prepárate para sentir la emoción de viajar con el Pulqui desde los cerros de Córdoba hasta las playas de Mar del, con comodidad, seguridad. La experiencia de viajar será inolvidable. Visita el sitio web elpulquisrl.com.ar o podés escribir un WhatsApp al 66 99 99 o llamalos 0810 810 9999. Para los que están viendo Reconquista Hoy,
y tienen vergüenza preguntar públicamente, pueden en las redes sociales, lo pueden hacer al WhatsApp 55 22 85. Ahí pueden participar. Nosotros vamos leyendo acá. Juli se está encargando. Tu, Me vivi- ayuda. tu vivienda es el mayor capital y podés protegerla contra incendio, robo y daños por rayos. En Cosme Seguros, junto a Federación Patronal, te ofrecemos asesoramiento. Cosme, asesores de seguros. San Lorenzo 1237 o al 420-948. Qué Pin- picante esto, ¿eh? ¿Cómo se trabaja la culpa de una madre que siente que su organismo, a través de una hipertensión, provocó una parálisis cerebral en su hijo? Esto es para el psicólogo, ¿no? Esto es para ir al consultorio. Dramón esto, claro. Fíjate vos, ¿cómo te vas a sentir? Si vos tenés una enfermedad, ¿qué va a hacer? Tu hijo salió con parálisis cerebral, pero... Sí, bueno, Pero Esto necesita es un para tratamiento, trabajarlo, claro. esto para... Hay que ir a terapia ahí ya. Claro. Hay que sacar un turno ahí. Ujú. Tremendo esto, mirá lo que nos plantean acá. Pinturerías Quintex Express te ofrece los mejores reboques plásticos texturados del mercado. Microcemento alisado para pisos, látex, con tarjetas de crédito del Banco Macro, 25% de descuento en 3 cuotas sin interés todos los días. Hacer envíos a domicilio sin recargo y asesoramiento profesional en obra. Pinturerías Quintex Express, Rivadavia y Lucas Funes, celular 70 0404. Mirá este mensaje, dice: hola Gustavo, yo no puedo decir que no. Cuando veo que necesita, me pide, se lo doy, me da lástima. Porque yo, y me cuenta quién es, sí, yo lo conozco desde chiquito, del barrio, más o menos de mi edad, y me recuerda lo mal que la pasaban ellos, que no tenían para comer. Yo los recuerdo, sí, una familia muy conocida del barrio Fraternidad. Los conozco de chiquitito porque somos contemporáneos con el que está escribiendo acá, que me pone nombre y apellido también. Y me dice que porque vivió esa miseria, hoy no le puedo decir que no a los hijos. Y si le diría que no, siente culpa, mirá. ¿Te acordás de nosotros? Dice. Sí, que me acuerdo, ¿cómo que no? Bueno, esto es un planteo. El que no tuvo, y esto yo, ¿qué tema? El de la culpa me encantó también este tema, porque está el adulto que le da todo a los chicos, lo mal enseña. A los 15 años el regalo la moto para el chico, a los 15 años, bueno, cosas totalmente indebidas. Dice, yo no pude, que se dé el gusto. Endeudarse inclusive para que el hijo pueda hacer cosas que él no pudo hacer. Un viaje, por ejemplo, conocer Disney. Y él no conoce, papá o mamá, pero quiere que el hijo conozca Disney y va a sacar un crédito, se va a requete contra endeudar. Bueno, hay un montón de cosas, hasta arriesgar la vida al hijo comprándole una moto que es indebido siendo menor. Dice, no, porque yo lo sufrí, no pude tener nada de esto y yo ahora puedo y le compro. Y ahí... No. Sí, ni un extremo ni el otro. A ver, creo que hay un límite, que ahí eso está bueno como poder remarcar, que el límite, hasta qué punto esto, si te llegas a endeudar, si le estás dando algo que es peligroso para la otra persona, bueno, Para no sentir culpa. para no como una forma de lavar culpas quizás, y bueno, no, la verdad que no O para funciona. no sentir culpa, si no me sentiría mal porque yo no lo tuve, ahora puedo, yo le doy. Si no sentiría culpa si no se lo doy. Por eso ahora voy a decir algunos tips de cómo reducirla a la culpa. ¿Quién Cómo- lo presenta? Sanatorio Padre Pío. Contamos con todas las especialidades médicas. Guardia médica general las 24 horas. Atendemos obras sociales y prepagas sin cobro adicionales. Sanatorio Padre Pío, Ludueña 1037. Turnos las 24 horas al nuevo WhatsApp 765070. Doctor Mauricio Furlán, urólogo, experiencia y dedicación en urología clínica, estudios urológicos, cirugías de alta complejidad y mínimamente invasivas. Atiende en Sanatorio Norte, Sanatorio Avellaneda y en el Centro de Nefrología y Urología. Mi culpa es ser muy directa. Siempre soy la mala por ser sincera, dice acá una oyente. Bueno, probamos los tips ahora. Sí. Bueno, a gracias ver. por contarnos. Mirá qué lindo, la gente Bien. que se anima a contar. Ah. Y de todas maneras está bueno, una manera de hacer catarsis Hoy nos también está por ayudando radio. un montón. Mal nos está ayudando con esto de la culpa. A mí por lo menos estoy ansioso. La gente está encantada con la psicóloga, ¿eh?
Pero bueno, cada tanto, cuando puede, se guarda unos turnos para nosotros acá. Los viernes dedicados En la acá radio. a la radio. Sí, le gusta a la gente, le encanta hablar de estas cosas. Está muy de moda los psicólogos Sí. en los programas de radio. Sí, Está bueno. bueno. El otro día fui a ver a Rolón y Ah, lo ¿tú conocí. viajaste? Sí, ¿Dónde sí, sí. que fuiste a verlo? En Rosario estaba con su obra, así que después lo pude... ¿Aprovechaste el avión, me imagino? Sí, obvio. ¿Lo aprovechás vos? ¿Lo Sí, usás? sí, ya va la segunda vez que lo usé al avión. Mirá Ujú. qué bien. Sí, la verdad que... Que todos usen el avión buenísimo. así, no se va nunca este servicio tan lindo de tener un avión en Reconquista para salir a Rosario, Buenos Aires y después a cualquier lugar del mundo. ¿Y qué decía Rolón? Ese es un capo en los medios en Buenos Aires, está Ujú. omnipresente. No, bueno, era una obra de teatro que él hace con ¿Ah? desde el psicoanálisis. Ajá. ¿Y Muy qué era? bueno, ¿Para me reírse encantó. o para De todo. reflexionar? Reírse, llorar, reflexionar. La verdad que lo recomiendo. recomendás? Sí, muy bueno. Así que el que Gabriel pueda... Rolón, un capo el tipo. Sí, ese. viaja por todo el país. Bueno, ahí tuve la oportunidad en Rosario, pero está en varios lugares. Bueno, voy a así ir que, a verlo sí. alguna vez al teatro. Ujú. ¿Y cuáles son los tips que vas a dejar? Bueno, en primer lugar, no rechazarla, ¿sí? Analizarla, pensar de culpa. dónde, sí, a la culpa. Pensar de dónde sale y por qué está presente. De esa información va a surgir, de esa reflexión, perdón, va a surgir información valiosa. Identificar qué te produce la culpa, buscar siempre la raíz para poder entenderla, reconocer su existencia, ya que negarla no sirve de nada. Entonces, por eso digo, reconocer su existencia, hablar sobre ella. Vieron que el otro día había publicado esto de hay más luz cuando alguien habla, poder poner en palabras lo que te está pasando con la culpa. Bueno, si no puedo pagarle el viaje a mi hijo, ¿por qué me siento culpable? Creo que en la reflexión está la cuestión y no en actuar inmediatamente y, bueno, de esta manera lo resuelvo, sino reflexionar de dónde está viniendo esta culpa, qué la está generando. Que Veo eso que un la poco el negación, trabajo. yo de escuchar a la psicóloga, veo que la negación siempre es un problema. Ser un negador serial es un problema, veo, porque no resolvés nada con eso. Sí, me porque queda presente. aparece como después, lo que se niega aparece después en acto a través de síntomas. Y eso es lo que llega, eso es lo que llega y que trabajamos, la materia prima con la que trabajamos los psicólogos, esta sintomatología que por te mandan cuestiones besitos negadas. acá, Estela Furlan, te manda besitos. Gracias. Te está viendo, dice. Bueno, muchas gracias. Después, otro de los tips es, bueno, hacer las paces con vos mismo, intentar priorizar tus necesidades por sobre la de los otros, en muchos casos. Por ejemplo, suele pasar de que los fines de semana tu familia te invita a comer el asado todos los fines de semana y si hay veces que no tenés ganas de ir, bueno, muchos sienten culpa por no poder ir un fin de semana. Entonces, poder empezar a priorizar, bueno, ¿qué tengo ganas de hacer? Tus deseos, ¿qué es lo que vos querés realmente, más allá de lo que deberías Porque hacer? claro, hay padres que convocan todos los domingos al mediodía. Entonces, como religión hay que ir todos los domingos al mediodía. Ujú. Y muchos, bueno, esto es un ejemplo, pero muchos hijos, por ejemplo, suelen sentir culpa si no van un domingo. Eso es todo un tema, pasa muchísimo, Y pasa muchísimo los problemas de pareja por ese tema también, porque hay que siempre ir a cumplir a la casa de... Oh, me tengo que fumar a tu vieja. Sí. No porque haya mala onda, por ahí la otra persona quiere hacer otra cosa o no tener que ir todos los domingos. Sí, porque te pasa que a veces querés estar en tu casa y tranquilo. Exacto. nomás, punto y nada Un más. domingo decir me levanto tarde, no, rápido que tenemos Sí, sí. que ir. Ahora- Poneme libre de Nino Bravo, Alfred. Hay veces que querés quedarte con ropa de dormir en tu casa. Ahora la idea es que vos, Ahí está musicalizando Alfredo, mirá. Ni hablar cuando vos sos de afuera y se extiende la sobremesa y son como las 6 de la tarde y ellos siguen y vos tenés que estar ahí, ¿viste? Me ha pasado. Un embole, dice Y Juli. sí, Escuchá porque- eso. Como me gusta estar No soy de familiar nuevo en directo. casa y despertarme lleno de sol. Y bueno, y todo lo que no se puede resolver, sacar un turno con la psicóloga. ¿Qué va a hacer? A veces no podemos resolverlo todo solos.
un poco de humildad para Por eso saber. requiere de un trabajo, porque por ahí suponte que optás, bueno, no, este domingo no voy a ir a comer. Pero si te quedás con esta culpa dándote vuelta, y bueno, ahí va esto de los tips de empezar a reflexionar, identificar la raíz Después de hay lo culpas que está boludas, generando. también esa me parece una culpa boluda. ¿eh? Bueno, Sí. Así, hay mirá, de todo, no, porque hay de todo, depende de cómo le afecte a cada uno. así, mirá, Sí. no. Claro, está el que es muy pendiente de el juzgamiento de los otros. Ujú, Y lo marca, y lo condiciona. ujú. Está otro que dicen, "Bah". Iba a decir otra palabra, pero no va y listo. Juli, Un oyente dice, siento mucha culpa al ser única hija, formé mi familia y siento que abandoné a mi madre. Mi culpa hace que todos los días tenga que pasar a verla. No puedo tener vida social porque siento culpa de haberla abandonado. Ujú. bueno, qué Al psicólogo. responsable. No puedo tener vida social. Ahí habla de esta culpa desadaptativa, ¿sí? Porque no podés como llevar adelante tu vida tranquilamente. Pero Entonces, no, cuando empieza a visita ser a un tu problema... mamá todos los días, qué hermoso. Ojalá tuviera mi mamá poder ir todos los días y a mi papá. No, bueno, yo no coincido con eso, ¿sabes por qué? Porque No hace es falta como coincidir si vos y me encanta no lo que coincidir. está a mí. planteando ella es Sí. que es un problema para ella esto. Claro, porque Entonces, dice que va a si no verla fuera por un problema, culpa, está dice. todo bien. Dice que va a verla por culpa, Bueno, no porque quiere. Ahí está en el lo feo. extremo, Pero ya bueno, la yo quiero decir, condición. andá, vayan todos los días a visitar si tienen papá o mamá. Qué cosa Si más quieren, linda. Sí, respetando el Vos los deseo. amabas. sí, qué Hay hermoso. padres y padres, Qué hijos hermoso. e hijos. Daría cualquier cosa por volver a estar un ratito con mi mamá y mi papá. Ya me emociona a mí eso. Qué lindo los que tienen a sus padres vivos, ¿eh? Disfrútenlo. Qué hermoso. Bueno, está. Pero si ella se ve que por ahí lo hace, porque si no se queda ligada, con la ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos que no tienen los padres y les pasa lo mismo que te está pasando vos ahora en este momento. Así, exactamente igual. Sí. Dicen, "Vos aprovechá ahora". Y yo antes no era tan familiar y después de cuando vi eso en ellos, el primer momento libre que tengo, Mateo, y pum, viajamos a visitarlos. Ujú. Creo que depende No sé mucho si de tiene cada algo que uno. ver, pero con las emociones, eso. Quizás cuando ya los perdés a los padres te pasa eso. O antes. Y todos Y depende somos del vínculo emociones, también. de Raymond, somos emociones, felizmente, porque si no seríamos como los chanchos, con que nos den de comer ya estaríamos ya. Somos emociones. Sí, pero Eso nos todo distingue. depende, como dice la doctora, del vínculo. Si vos no te llevaste bien con tu papá o pasó Claro. algo grave, por Claro. más que no estén, no vas a Sí, querer. perdón, yo hablo O sea, porque yo tenía una excelentísima relación, lo Exacto. disfruté. Desde Y- tu lugar sí, hablas. sí, Una sí. vez leí esta frase de Todos hablamos al árbol, desde nuestro al árbol lugar. genealógico también hay que podarlo, ¿sí? Porque hay muchas veces Ah, mira qué interesante. ¿Viste? Va dejando Está- tips, podríamos ir pegando en las paredes acá si no se molesta como no, Ricky. esto de Meme no hay eso. relaciones sagradas, ¿sí? No porque sea madre, padre, hermano de sangre, implique que tenga que ser un vínculo sagrado, que vos tengas que ir a comer todos los fines de semana, conservar el vínculo. Si no te llevas bien, y bueno, Mirá es qué interesante. ir por otro lado. Te está permitido podar el árbol genealógico. Pone acá una frase que queden. Está, pero mirá vos. Claro. No, sí o sí hay que juntarse con los hermanos. Sí o sí hay que juntarse con los padres. Sí o sí hay que juntarse con los primos. Con los que te sentís cómodo. Exacto, con los que te sentís cómodos. Está. Sí. Bueno, psicóloga. Sigo. ¿Quedó Tengo todavía algunas más más. tips? Sí. Hoy está generosa con la orden. Repensar las normas que nos vienen dadas y ver cuánto tienen que ver con lo que nosotros pensamos, sentimos y deseamos, que tiene que ver un poco con esto de nos vienen impuestas ciertas normas de, bueno, como esto, la mamá, el papá, y no siempre es así. O por ahí pasa mucho con esta cuestión, por ejemplo, de la religión. Antes era considerado pecado tener sexo por fuera de la reproducción. Si no era para tener hijos, pecado. Pero qué viejo eso. No sé si todavía en algunas Eso religiones. trajiste de Freud. No. Sí. Y Freud era degenerado al lado de todo Y esto. ahora estamos en las culturas de lo efímero. Acabamos de hablar. Bueno, entonces, eso, como empezar. A ver,
Antes mi bisabuela ni se cuestionaba y se seguía esto de quizá religiosamente. Entonces ahora, bueno, es producto de tantas preguntas y cuestionamientos que se Te voy a empieza. contar algo, vos que sos jovencita. Antes nosotros no nos dejaban tener sexo y nos decían que era malísimo antes de casarnos. Mirá lo que cambió el mundo. Bueno, ¿Vos sabías eso? sí. ¿Hablaste con tus abuelos? Era así, claro. Mirá cómo cambió el mundo. Bueno, Raymond picoteó antes. No, para que a mí me hicieron confesar por eso. Sí, Sí. tuviste sexo Sí, antes de casarte. Antes de los 18 años, antes de la comunión, me mandaron a confesar por ese tema. ¿Antes de la comunión? ¿Antes de sabía la No, Ah, antes de casarme era, perdón, estaba bien lo que él dijo. Antes de Me mandaron casarte. Me mandaron a confesar y yo sentí culpa y todo. ¿Viste? Todo ese jeite. Escuchá. Y ahí está, ¿ves? Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Ahora andá, hijo, me hicieron rezar el castigo. La penitencia. ¿y cómo te sentiste después? Ya. No, en ese momento culpable, pero después lo superé, ¿no? O sea, perfecto, no hay problema. Bueno, antes nos hacían confesar hasta así el pecado del pensamiento. ¿Te acordás que te decían que no podíamos comulgar si no nos confesábamos antes? En la Sí, iglesia. bueno, pues ya no vayamos a la religión porque la psicología no tiene nada que ver con eso. En todo caso, tiene que arreglar cosas que a veces la religión generan algunos, como la culpa, por ejemplo. Volviendo ahí, mirá cómo se cierra un círculo. Empezar a decir que no, ¿sí? Que es una habilidad que debe ser entrenada, ¿sí? Siendo claro, directo, empático, firme, ofreciendo quizá alternativas. Y ¿Argumentando o no? sí, también. Y si no es el momento, no te sentís bien en ese momento, bueno, postergándolo para después, pero es una habilidad que se va a entrenar, se entrena, ¿sí? Cuidarte y respetar lo que podés sostener y lo que no. Después, aceptar que no se puede ser perfecto, que el error tiene que ser una oportunidad de cambio, de aprendizaje y no un signo de fracaso, ¿sí? Después, autocrítica. Considerar las observaciones que nos hacen personas de confianza, con las que nos sentimos en confianza, cómodos, seguros. Eso también sería una. Y por último, buscar ayuda, que puede ser profesional, como también así, de alguna persona con la que te sientas cómoda. Estaba pensando, ¿por qué la gente adulta, a dónde iba antes? A llorar a la iglesia. ¿A quién le iba a contar todo el peso de la culpa al cura? Hoy no está la confesión prácticamente. ¿Cuánta gente se confiesa? Levante la mano los que se confiesan. Ni uno acá. No. Claro, antes era ir a contarle al cura la culpa. Y hoy ya muy poquita gente va a contarle al cura. Fíjate vos cómo por los problemas que tuvo la iglesia, bueno, la misma gente sigue yendo a la iglesia en cantidad. Hay que Y contarle a entonces Dios, ¿no? hoy van al psicólogo. Hoy van al psicólogo. Por eso los psicólogos están abarrotados de trabajo, porque hoy la gente ya no va como antes. Antes era el cura el que escuchaba todos los pecados, todas las miserias, todas las culpas, todo lo que sentían las personas. Mirá qué cambio también eso. ¿Coinciden conmigo? Sí. Antes era así. El psicólogo Bueno, puede Flavia. estar más suelto. Flavia, el psicoanálisis, que es lo que vos haces, tu especialidad, ¿es eso que uno se acuesta en un sillón y no te ves y vos estás atrás? En el diván. Bueno, hay algunos que sí trabajan de esa forma. ¿Vos cómo trabajás? Con sillón o No con sé si silla. se puede contar estas cosas. ¿Eh? No, sí, es ¿Sí? como la... Sí, como ¿Vos no te ves el con el consultor. paciente? ¿Vos estás detrás? No, solo No, los- en algunos casos sí. No te ves porque tenés el diván y vos te sentás como atrás. Pero después también tenés escritorio con 2 sillas. Que ¿Vos cómo hacés? ahora, ¿Cuál es tu ahora método? trabajo de esa forma. Ahora. Hasta que tenga mi consultorio propio. Claro. Y después... Con escritorio trabajás vos. hasta Está. ahora. ¿Pero te gusta el método del diván? Sí, o con sillones, ¿sí? Un sillón frente al otro. Cuestiones así. Está. Ayúdame, Freud. Bueno, está hecha la invitación. Recordá cómo te puede seguir la gente en las redes sociales. Interactúan mucho con la psicóloga. Ella hace muchas cosas, encuestas, manda información todo el tiempo, tips. Está muy bueno seguirla en el Instagram. Sí, es @psi.flaviasartor. Sí, o Y- busca a Flavia Sartori y te salta. Sí, delante por psicóloga. Ajá. Y Eh, quería decir, porque leí un artículo que me resultó interesante, que por lo general a corto plazo las personas se arrepienten de cosas que hicieron y a largo plazo de cosas que no hicieron. Y justo
leía un artículo de una enfermera que trabajaba con enfermos terminales y decía las 5 cosas de las que más se arrepienten los pacientes que ella atendía antes de morir. Y me llamó mucho la atención, que voy a leerlos ahora. Una de las cosas de las que se arrepentían era: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida siendo fiel a mis sueños, no a la vida que otros esperaban de mí. El siguiente era: desearía no haber trabajado tanto. Después el 3, ojalá hubiera sido capaz de expresar mis sentimientos. Ojalá me hubiera quedado en contacto con mis amigos. El haber dejado de lado a los amigos era un arrepentimiento. Y por último, me gustaría haber sido más feliz, ¿sí? Bueno, y para pensar, ¿sí? Como estos 5 arrepentimientos que tenían los pacientes antes de partir del mundo, ¿sí? Me estoy acordando de una confesión en el lecho de muerte de una persona muy querida que me decía algo de eso. Pues yo le pregunté, ya él sabía que se estaba muriendo, y yo le pregunté qué cosas hubiera hecho. Bueno, qué lindo el que tiene todavía tiempo de hacer esos cambios. Porque todos tenemos que darnos la oportunidad de ser felices, y a veces un viraje es necesario. Porque yo siempre que escucho esto, me pregunto cuánta gente que está escuchando Reconquista hoy en este momento no está siendo feliz. Y es como que está el temor, para mí, que se acostumbren a vivir mal, tristes, la vida ajena que le inculcaron, que no es la que desean, que no es donde están cómodos y felices. El viraje está bueno muchísimas veces en la vida. Ojalá, y a mí me encanta por eso que venga Flavia acá cada tanto a hablar de estas cosas, porque todos tenemos derecho a ser feliz, y lo digo normalmente con costumbre de cierre del programa, cuando tengo un segundito más, porque estoy convencido que es así. Que nadie crea que vino a este mundo para cargar la cruz. Que eso para mí es un yerro de la iglesia que predica mucho, que venimos y tenemos todos que llevar la cruz como que fuera una obligación andar con una cruz encima, andar con la culpa encima. Y bueno, tratemos de sacarnos a veces el peso ese que puede ser la cruz de la culpa, o la mochila de lo que fuera, por no ser como querían nuestros padres, los que nos educaron, la formación religiosa, lo que fuera. Ser lo que queremos ser, animarnos a ser lo que queremos ser. Y podemos empezar a ser felices cuando tomamos la decisión de ser felices. Lo dice mucho, no sé si psicóloga, la chilena, que ser feliz es una decisión. Sordo. Pilar Sordo. Pilar Sordo. Bueno, está bueno todo esto. Así que bienvenido, bienvenida Flavia, bienvenida a la radio y la internet para hablar de estas cosas. Todos tenemos derecho a ser feliz. Gracias Flavia y hasta pronto. Bueno, hasta Flavia Sartor, psicóloga, con nosotros en la tarde de Reconquista hoy. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Reconquista hoy con Gustavo Rafín. Esto es Reconquista hoy con Gustavo Rafín. Reconquista hoy con Gustavo Rafín. Con vos, con todos. En radio e internet, la comunidad de noticias número 1 del norte santafesino.